Bueno, voy a haceros un pequeño resumen de lo que es el tiro parabólico, el movimiento en dos dimensiones y en concreto el tiro parabólico. En el caso del tiro parabólico, como podéis observar, la característica es, por supuesto, que la trayectoria es una parábola, claro. ¿Por qué? Porque lanzamos un objeto con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal. Esto hace que la composición de esos dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de las Y, esto hace que la velocidad inicial tenga una componente en el eje de las X, que ya sabéis que se puede calcular como, aquí lo tenéis, bueno, está aquí, como la velocidad inicial en el eje de las X, v sub 0 por el coseno del ángulo, y otra componente de la velocidad inicial, v sub 0i, que será v sub 0 por el seno de alfa. Lo importante de un tiro parabólico es que la componente x de la velocidad inicial, como es un MRU, va a ser constante y por tanto esta componente de aquí no va a cambiar nunca, como podéis comprobar constantemente, a lo largo de todo el movimiento. La componente x de la velocidad va a permanecer constante. Vamos a ponerlo. La componente x de la velocidad va a permanecer constante, pero no así la componente y de la velocidad, que, como podéis observar, a medida que va subiendo el objeto, se va haciendo cada vez más pequeña hasta hacerse cero en la altura máxima. La condición de altura máxima, como aparece ahí expresado, es que la componente y de la velocidad es cero justamente en la altura máxima, para luego ir haciéndose, en este caso negativa, a medida que descendemos. Va aumentando la componente y de la velocidad hasta hacerse de nuevo máxima en el suelo, pero la componente x, como podéis observar, no cambia en ningún momento. Pues para resolver los problemas del tiro parabólico, que siempre nos preguntarán pues el alcance máximo, es decir, a dónde llega ese objeto como máximo en horizontal, pues la condición de alcance máximo es cuando el objeto llega al suelo, es decir, cuando i es igual a 0. También nos pedirán probablemente la altura máxima, y la condición de altura máxima se saca simplemente de esta condición, que la condición de la altura máxima es que la componente y de la velocidad es 0. Aquí aplicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado y así se resuelve fácilmente el problema. También nos podrán pedir probablemente la velocidad cuando el objeto llegue al suelo, y es simplemente la composición de esos dos movimientos. En el eje X es constante y por tanto la componente X de la velocidad será la misma desde el principio, pero no así la componente Y de la velocidad. Aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de las Y, que ya sabéis que sería v sub i igual a v sub 0i menos gravedad por tiempo, y así de esta manera podemos averiguar cuál es la componente Y cuando llega al suelo. Os dejo aquí resueltos, que ya lo resolvimos en clase, pero os lo dejo resuelto, el ejercicio 17 de la página, creo que es 252, pero bueno, si no lo veis en el libro. Tenemos esta persona que realiza esta persona de esta altura de 1,1 metros con esta barrera de 2,30 metros, y la pregunta es si este saltador de altura supera la barrera o no. Pues de la misma forma, se resuelve el ejercicio como hemos visto antes. La condición de alcance máximo es que la altura final sea 0, aquí la altura final es 0, y la condición de altura máxima es que la componente y de la velocidad en este punto es 0. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, su ecuación; en el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su ecuación, y también la de la velocidad. Pues como nos piden la condición de altura máxima, a ver si supera la barrera o no, pues la condición de altura máxima se saca de que la componente Y de la velocidad es 0. Por tanto, utilizamos esta ecuación y averiguamos el tiempo de vuelo hasta la altura máxima. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hasta la altura máxima? Despejamos, sustituimos y en este caso se puede averiguar primero el tiempo, no hay ningún problema, y luego sustituir en esta ecuación, o bien directamente esta expresión de aquí sustituirla en la ecuación, que es lo que he hecho yo, pero vamos, se puede hacer por pasos en vez de en un solo paso. Se sustituyen los valores que nos lo dan todo y obtenemos el resultado de que por poco supera la barrera. ¿Veis que es siempre la misma mecánica?
Así que todos estos ejercicios siempre se resuelven de la misma forma. Primero dibujando el problema, poniendo todos los datos, después decidiendo de qué tipo de movimiento en 2 dimensiones es, en este caso un movimiento parabólico, y luego pues aplicando las condiciones que me pidan. Si me piden la de alcance máximo, la de altura máxima, lo que sea, y resolviendo en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X o rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de las Y.